Y llegamos ahora al capítulo 24. En este capítulo estudiaremos tres temas centrales. Primero, las luces del candelero. Segundo, el pan de la proposición. Y tercero, la pena de muerte para el blasfemador. A primera vista parece que este capítulo no armoniza con los que lo han precedido. Además, lo tratado en este capítulo parece ser una serie de detalles sobre temas disociados. Las descripciones del aceite del candelabro y el pan de la proposición parecen no pertenecer entre la fiesta de los tabernáculos y el año sabático. Sin embargo, este es el método que el Espíritu Santo usa en otras ocasiones. En el libro de Números, por ejemplo, capítulo 8, versículos 1 al 4, encontramos las instrucciones para el alumbrado de las luces, y allí también se inserta esta breve descripción entre las ofrendas de los príncipes y la consagración de los levitas. Creemos que enseña que todo debe ser hecho a la luz y según guíe el Espíritu Santo. Y creemos que aquí hemos de inferir la misma lección. Las celebraciones de las fiestas y la observación de los años de jubileo y del reposo tenían que hacerse a la luz del Espíritu Santo y con la fuerza y el poder de Cristo. Eso es muy importante. Hay también algunas implicaciones prácticas que no debemos pasar por alto. El pueblo era quien debía suplir el aceite para el candelabro y la flor de harina para el pan de la proposición. Así Dios les hacía participantes en la provisión y en la adoración del tabernáculo. Ahora, la importancia del candelabro no puede ser pasada por alto. Sin duda era el cuadro más exacto y más hermoso de Cristo en todo el tabernáculo. Era de oro puro y de un acabado realmente bello, con sus 7 brazos en forma de ramas de almendro. Dios, mediante algún milagro, podía haber suplido el aceite, la harina y el artificio para la mesa de la proposición y el candelabro. Sin embargo, Él quería que el pueblo participara. Creemos que así también debemos pensar en cuanto a la proclamación de la palabra de Dios por medio de estas transmisiones. Dios quiere que su pueblo se comprometa, se involucre en su obra. Amigo oyente, este no es el programa mío de ir a través de la Biblia. Deseo que sea el programa nuestro, de usted junto conmigo, para publicar la palabra de Dios. Es maravilloso tener un gran grupo de amigos que estén dispuestos a ayudarnos en la publicación de este glorioso mensaje. Todos los que aman la palabra de Dios deben involucrarse en su proclamación a otros. Dios dice, trae tú el aceite, trae tú la harina. En toda congregación o grupo de hermanos que se reúnen, siempre hay oportunidades para involucrarse en la obra del Señor. Simplemente abra usted los ojos y notará que siempre hay algo que usted puede hacer. Amigo oyente, necesitamos involucrarnos en la obra de Dios. Ahora notaremos que Aarón era el único encargado de las luces del candelabro y las mantenía ardiendo perpetuamente. Así lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, donde leemos, «Y a Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones». Es importante que veamos que hoy en día las lámparas están en manos de nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo ha dicho que Él es la luz del mundo. Antes de morir, les explicó a los suyos que los que creyesen en Él debían también ser la luz del mundo. El apóstol Pablo expresa la misma idea cuando dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15, «En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». En los capítulos 1 y 2 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, camina en medio de los candeleros hoy en día para mantenernos ardiendo. Echa el aceite que es la plenitud del Espíritu Santo, despabila la lámpara para que la luz arda más brillante, y quita la lámpara cuando rehúsa arder. Este es el pecado de muerte mencionado por el apóstol Juan en su epístola. Ahora, el segundo incidente histórico en todo el libro de Levítico se encuentra en este capítulo 24. Vemos que un hijo de madre israelita y de padre egipcio blasfema. Este es otro ejemplo del problema y la dificultad que causaron los extranjeros que salieron de Egipto con el pueblo de Israel.
fueron los que causaron los mayores problemas y alborotos. Corresponden a quienes en la iglesia hoy en día creen que pueden gozar del mundo por una parte y servir a Dios por otra. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 24. En primer lugar, consideraremos el aceite de olivas para el candelero de oro, en los versículos 1 al 4. En segundo lugar, la flor de harina para la mesa de la proposición, en los versículos 5 al 9. Comencemos pues con el primer aspecto. El aceite de olivas para el candelero de oro. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 24 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. El pueblo de Israel tenía que suplir el aceite de olivas, y siendo que varias lámparas ardían continuamente de día y de noche, esto no era cosa pequeña. Esto daba a cada israelita, tanto como a los de la tribu de Leví, un interés personal en el servicio del tabernáculo. Ahora el aceite de olivas tenía que ser puro, libre de hojas y de cualquier impureza. Las olivas no debían ser pisadas, sino machacadas para producir el aceite de la mejor calidad. Siempre se usaba solo lo mejor, porque el aceite habla del Espíritu Santo. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Mientras tanto, le sugerimos que lea todo este capítulo 24 de Levítico para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para nuestra próxima visita. Será pues, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor inunde su vida con las incontables bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el aceite de olivas para el candelero de oro al entrar en nuestro estudio del capítulo 24 de este libro. Y decíamos que el pueblo de Israel tenía que suplir el aceite de olivas, y siendo que eran varias las lámparas que ardían continuamente de día y de noche, esto no era cosa pequeña. Pero esto daba a cada israelita, tanto como a los de la tribu de Leví, un interés personal en el servicio del tabernáculo. Ahora el aceite de olivas tenía que ser puro, libre de hojas y de cualquier impureza. Las olivas no debían ser pisadas, sino machacadas, para producir el aceite de la mejor calidad. Siempre se usaba solo el mejor, porque el aceite habla del Espíritu Santo. Comenzaremos hoy leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 24 de Levítico. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Las lámparas tenían que permanecer encendidas perpetuamente mientras el tabernáculo estuviera levantado. Evidentemente, cuando marchaban por el desierto, no llevaban los candeleros encendidos. Notemos aquí que Aarón era el único que podía controlar el uso y el servicio del candelero. En Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, encontramos estas palabras. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Como dijimos en nuestro programa anterior, el Señor Jesucristo está caminando hoy en día en medio de los candeleros. Él es nuestro gran sumo sacerdote y creemos que Él nos va despabilando de vez en cuando. Él viene a nuestros corazones y vidas y a veces tiene que apagar una luz que da humo en lugar de luz. Y pasamos ahora a considerar la flor de harina para la mesa de la proposición. Leamos los versículos 5 al 7 de Levítico capítulo 24. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová.
La flor de harina debía ser suplida por el pueblo como también el aceite de olivas. Como el aceite habla del Espíritu Santo, así el pan habla de Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás». Flor de harina significa que era harina de trigo. El incienso era una especie de goma natural que el pueblo ofrecía como ofrenda. El pan habla de Cristo y el incienso habla de la maravillosa fragancia de su humanidad. Siga más adelante ahora con los versículos 8 y 9. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. El pan tenía que permanecer en la mesa por una semana. Tenía que ser cambiado en el día de reposo, día en que Aarón y sus hijos debían comer el pan viejo, pero dentro del lugar santo. Cuando David y sus hombres se encontraban en una situación de necesidad desesperada, Ahimelech les dio un poquito del pan de la mesa de la proposición para comer. Así lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 4 al 6, donde leemos, «El sacerdote respondió a David y dijo, No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres». Y David respondió al sacerdote y le dijo, «En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos?» Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y nuestro Señor se refirió a este incidente en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículos 3 y 4, cuando criticaron a sus discípulos por comer granos en el día de reposo. Leamos este pasaje. Pero Él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El pan y la luz hablan de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 6:51, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Y una vez más en el capítulo 8 del mismo Evangelio según San Juan, versículo 12, dice Jesús, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Amigo oyente, tenemos que comer de Él si le vamos a servir. Y cualquier cosa que hagamos para Él, tenemos que hacerla de acuerdo a la luz que Él nos da mediante el Espíritu Santo. Y llegamos ahora al tercer aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 24. Este aspecto es la pena de muerte para el pecado de blasfemia. Hay solamente dos incidentes o episodios históricos que son relatados en todo el libro de Levítico. Uno fue el incidente del fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón, en el capítulo 10 de Levítico. Y ahora llegamos a este otro incidente. Parece estar completamente fuera de armonía con las instrucciones que se están dando aquí, pero tenemos que reconocer el hecho de que Dios está enseñando una gran lección objetiva en cuanto a la blasfemia. Leamos los versículos 10 al 12 de este capítulo 24 de Levítico. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Este muchacho que blasfemó era lo que hoy en día llamaríamos un mestizo, pues su madre era de la tribu de Dan, mientras que su padre era egipcio.
Había gente extranjera que salió de Egipto junto con los israelitas, como lo indica el capítulo 12 de Éxodo, versículo 38. Y vamos a ver que esta gente era la que alborotaba el campamento y murmuraba y causaba contienda. En el capítulo 11 del libro de Números, versículo 4, leemos: «Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne?». Podemos ver por qué esta gente era la que causaba problemas. Cuando llegó el día en que los israelitas tenían que salir de Egipto para ir a la tierra prometida, probablemente el padre egipcio se quedaría en Egipto, mientras que la madre israelita tenía que salir. Allí mismo pues surgía una separación. Esta es una de las razones por las cuales Dios le dijo a su pueblo en aquel entonces, y le dice hoy en día, que no debe haber matrimonio entre el creyente y el incrédulo. Ahora, esto no tiene nada que ver con la raza. Es malo que un creyente se case con un incrédulo, no importa cuál sea el color de su piel. Puede que sean del mismo color, pero aún así es malo que el creyente se case con un incrédulo. Amigo oyente, no soy yo quien digo esto, es Dios quien lo dice. Yo por mi parte nunca hubiera sabido que es malo si Dios no lo hubiera dicho. Pues bien, vemos aquí que desde el comienzo el hijo mestizo tiene problema. Tiene que hacer una decisión en cuanto a si debe seguir el camino del padre o el camino de la madre. El problema es que la decisión realmente nunca se hace en forma cabal. Seguro que hizo una decisión, pero luego en su mente surgió siempre la pregunta: ¿no habrá sido mejor haberme quedado con papá? Y así esta gente extranjera siempre tenía este interrogante por delante. En primer lugar, era una decisión muy difícil salir de Egipto. Y luego sus pensamientos constantemente se volvían a Egipto, y entonces, cuando tenían que hacer algún trabajo difícil, ellos eran los primeros en quejarse. En nuestros días, también, amigo oyente, tenemos este mismo tipo de personas en la iglesia. Hay el incrédulo en la iglesia que quiere meter un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Y estos son los que forman los alborotos. Nos preguntamos con frecuencia si una persona alborotadora es realmente salva. No podemos entender cómo una persona realmente salvada puede tratar de obstruir la proclamación de la palabra de Dios. Bien, volviendo ahora al pasaje que estamos estudiando, creemos que este muchacho debió haberse metido en una riña. Ahora es fácil comprender cómo pudo haber sucedido esto. En realidad no pertenecía a la tribu de Dan, sino que era un familiar que tenía acceso al campamento de Israel. Aparentemente, después de haberse metido en una riña, blasfemó el nombre de Dios. Maldijo el nombre del Señor, aquel nombre que era sagrado en Israel. Y todavía hoy en día hay una pregunta en cuanto a cómo se debe pronunciar el nombre del Señor. ¿Es Jehová o Yahvé? El nombre era tan santo para los israelitas que ellos ni aún lo pronunciaban. Pero este blasfemo sí se atrevió a pronunciarlo. Y creemos que la lección es obvia para quienes acostumbran a usar el nombre de Dios y de Jesucristo como un simple expletivo en su conversación. Leamos ahora los versículos 13 al 16 de este capítulo 24 de Levítico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: «Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera». Dios entregó su fallo condenatorio y la pena era muerte por lapidación. Debemos juzgar la gravedad del crimen según la pena que Dios infligió. Todos los que habían oído blasfemar al muchacho tenían que ponerle sus manos sobre la cabeza de este muchacho, denotando así que la culpa estaba solamente en el muchacho. Ahora, la pena de muerte era requerida por blasfemar contra Dios, y estaba establecido que la pena tenía que ser pagada tanto por el israelita como por cualquier extranjero que habitase en la tierra con ellos y que blasfemare el nombre de Dios. Leamos ahora los versículos 17 al 22 de Levítico, capítulo 24. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal.
y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Parece que hemos adquirido algunas nociones extrañas y pseudo bondadosas en cuanto al trato de los criminales. Pero el castigo bíblico del asesino lo tenemos aquí mismo. Aquellos que protestan por las guerras, les gusta escribir las palabras bíblicas «no matarás» en sus estandartes. Pero todavía estamos esperando ver un estandarte que diga «el hombre que hiera de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte». Se estableció pues aquí lo que es conocido como la lex talionis, o sea, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta era la pena que literalmente se imponía. Una misma ley se aplicaba tanto al israelita como al extranjero. Y leamos ahora el último versículo de este capítulo 24. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Tenemos aquí una gran lección moral. El nombre de nuestro Dios es sagrado y debe ser protegido. La blasfemia es un crimen del más intenso matiz. La vida humana, por su parte, también es sagrada y tiene que ser protegida. Dios provee igualmente la protección de las propiedades personales. Dios, amigo oyente, es justo en todos sus tratos. Nosotros también somos culpables delante de Dios, pero Cristo ha llevado sobre sí mismo nuestra sentencia de muerte. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice, «El alma que pecare, esa morirá». Pero el profeta Isaías nos dice en el capítulo 53 de su profecía, versículos 4 al 6, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». ¿Qué palabras más consoladoras son estas? Sí, amigo oyente, Dios cargó en su Hijo, Jesucristo, el pecado suyo y el pecado mío. Y todo lo que usted tiene que hacer ahora es abrir las puertas de su corazón a Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, y recibirle como su Salvador personal. Hágalo en esta hora y comience a disfrutar así de una nueva vida, una vida que es eterna. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 24 de Levítico.